Bueno, nos piden calcular la probabilidad de que en un salón de 30 personas, dos o más personas, al menos dos personas cumplan años el mismo día. Tenemos 30 estudiantes y nos piden calcular la probabilidad de que al menos dos tengan la misma fecha de cumpleaños, que es lo mismo que decir que encontrar la probabilidad de que alguien comparta en el salón el cumpleaños con alguien, porque puede pasar que una persona puede compartir con dos, con tres, con cuatro, con cinco, inclusive con todos los 30 el día del cumpleaños. Se supone que esta lección es aleatoria, obviamente. Bueno, para resolver este problema vamos a entender un poquito sobre lo que implica resolverlo. Yo podría resolverlo encontrando la probabilidad de que dos personas cumplan el mismo día. Luego adicionarle la probabilidad de que tres personas cumplan el mismo día, de que cuatro cumplan el mismo día, cinco y así sucesivamente, pero el problema se haría muy complejo. La forma más fácil de abordar este problema es encontrando la probabilidad opuesta, o sea, que ninguno de los 30 estudiantes cumplan el mismo día y sacar la diferencia con 1. Recuerden que la suma de la probabilidad de un evento más la suma de su opuesto siempre es 1. Y al encontrar esta diferencia, pues encuentro la probabilidad que me interesa. Vamos a ver esto con un gráfico que nos ayude como a ilustrar eso. Supongamos que esto es toda mi área de probabilidad, o sea, todo esto mide 1. Y que este rectángulo representa esta probabilidad. Vamos a llamarla probabilidad de que pase A, donde A es que al menos dos estudiantes tengan la misma fecha. Esta área que vemos acá, la que nos sobró, es la probabilidad de que no pase A. Lo podemos llamar así, A complemento. O sea, esta probabilidad equivale a que ningún estudiante comparta fecha de cumpleaños. ¿Qué relación hay entre esta y esta probabilidad? Que su suma es igual a 1. Entonces, para encontrar la probabilidad de A, yo tengo que, si despejo, tengo 1 menos la probabilidad de que no se dé. O sea, la probabilidad de que al menos dos estudiantes cumplan el mismo día es igual a la diferencia entre 1 menos la probabilidad de que ninguno de los estudiantes comparta fecha de cumpleaños con otro. Para llegar a esa probabilidad, vamos a hacerlo, digamos, de una forma iterativa. Vamos a mostrar qué pasa cuando hay dos estudiantes, cuando hay 3, 4, hasta que llegamos a 30. Y de esa forma deducimos una fórmula que nos permita, inclusive para cualquier número de personas, en un grupo, que no tiene que ser un grupo, cualquier número de personas escogidas al azar tengan la misma fecha de cumpleaños. Vamos a limpiar un poco el tablero para que podamos hacerlo. Entonces vamos a imaginar el caso de dos personas o de esos dos estudiantes. Vamos a encontrar la probabilidad de que dos personas no cumplan años el mismo día. Entonces, si tenemos dos personas, la persona 1 y la persona 2, la persona 1, ¿cuántas maneras tiene de cumplir años? Puede ser cualquiera de los 365 días del año. Acuérdense, estamos suponiendo aquí que el año tiene 365 días. Si es un año bisiesto, pues obviamente cambiaría a 366, pero este no es el caso. La segunda persona, si no cumple años con la primera persona, ¿cuántas posibilidades de fecha tiene de haber nacido? Como ya tomé las 365 aquí para la primera persona, este solo va a tener 364. O sea, excepto el día que nació la primera persona. O sea que la probabilidad de que dos personas distintas no cumplan años el mismo día es 365 por 364 dividido 365 al cuadrado. Vamos a hacerlo para tres personas.
una persona, tengo 2 y tengo 3. Entonces recuerden, la primera persona pudo haber nacido cualquiera de los 365 días del año. La segunda persona solo pudo haber nacido todos los días del año excepto el día que nació la primera persona si no quiero que cumpla años con ella. Y la tercera, 363 sobre 365. ¿Por qué? Porque esta no pudo haber nacido ni el día que nació esta ni esta, entonces solo le quedan 363 días. Aquí ya encuentro un patrón. Yo tengo que eso es 365 por 364 por 363 sobre 365 a la 3. Miren el patrón que tengo. Siempre para la primera voy a tener 365, para la segunda 364, 363. Si tengo 30, miren que la diferencia de 365 a 363 son 2 unidades, o sea que le resté 3, pero le sumé 1. En realidad es como si le hubiera restado 2 al 365, los 2 días de los 2 anteriores. Entonces para 30 vamos a hacerlo aquí arriba. También utilizo el borrador para que hagamos un poco de espacio. Vamos a tener, para 30 vamos a tener 365 por 364, 363, etcétera, etcétera. Recuerden, vamos a restarle a 365 realmente 29 posiciones, 29 fechas. Entonces tenemos 365 menos 29, tenemos 336, todo dividido por 365, multiplicamos el 365 como denominador, si tuviéramos 30 veces, o sea, a la 30. Esto en una calculadora convencional no podemos hacerlo porque el número es muy grande y vamos a obtener error. Por eso les recomiendo tener una calculadora científica, algo como una Hewlett Packard o un software como Derive o Matemática para hacerlo. Pero antes de hacer ese cálculo, vamos inclusive a escribir una fórmula que me sirva para cualquier n y donde utilizamos de pronto factorial para evitarnos ingresar dentro de la calculadora todos estos datos, porque aquí me tocaría ingresar 30 datos, ¿cierto? De 365 a 336. Entonces, atención, fíjense que yo puedo tener aquí 365 factorial. Recuerden que 365 factorial es coger 365, irlo multiplicando por 364, 363, etcétera, hasta llegar a 1. Aquí obviamente no vamos a llegar a 1, entonces hay que restarle desde 335 para allá. Para restarle desde 335 hacia allá, es muy fácil. Hago 335 factorial acá y así se me cancelarían los valores que continúan con los que están abajo y me queda 365 a la 30. Esta es la fórmula. Si no entendieron lo del factorial, vamos a verlo un poco más rápido, de pronto con esta, inclusive con esta operación, que vean que sí funciona. Esta operación es igual a 365 factorial sobre, desde el 362 tengo que restar, entonces tengo 362 factorial. Miren que si yo tuviera 365 factorial tendría 365 por 364 por 363 por etcétera hasta 362 por hasta 1. Y si tengo abajo este 362 factorial, voy a tener 362 por 361 por 360, etcétera, hasta 1. Miren que toda esta, desde 362, toda esta expresión se puede cancelar con 362 y toda esta. Entonces vuelvo y quedo en lo que tenía originalmente acá. Por eso es que puedo utilizar esa fórmula. Bueno, entonces igual nos interesa es seguir calculando para 30.
Entonces vamos a hacer este cálculo. Este cálculo, como les digo, lo voy a hacer en una calculadora, en una Hewlett Packard que me permite hacerlo. El valor que me da también es 0.2936. Entonces, esto es igual a 0.2936. Ojo. Pero este punto 2936, ¿qué es? La probabilidad de que ninguno de los 30 cumpla años. O sea que la probabilidad, el mismo día. O sea que la probabilidad A, recuerden que era 1 menos esta que íbamos a encontrar. 0.2936. Entonces la probabilidad de que en un salón en el cual hay 30 estudiantes, al menos 2 cumplan años, es igual a 70, a 0.7064, que si lo expresamos en términos porcentuales es el 70,64%. Atención con este número. Estamos diciendo que en un aula de clases donde hay 30 personas hay una probabilidad del 70% que al menos 2 estudiantes que pertenecen a ese grupo coincidan en su fecha de nacimiento. Es una probabilidad muy alta, una probabilidad bastante alta. O sea, es muy común que en un salón de clases, en una universidad o cualquier, digamos, otro conjunto de agrupación de personas que normalmente superan las 30, 2 o más personas tengan el mismo día de cumpleaños. O sea, no nos puede sorprender para nada que 2 o más personas en un salón de 30, 40 personas estén cumpliendo años el mismo día. Bueno, por último, que esta es la probabilidad igual que me interesaba para el problema, vamos a dejar la fórmula para cuando sean distintos a 30, o sea, para cualquier n. Para cualquier n, vamos a hacerlo aquí. Un poco el espacio. Acá necesitarlo de arriba. Para n va a ser igual a 365 factorial. Para n, la probabilidad de que no cumplan años el mismo día. Entonces tenemos sobre 365 menos n más 1 factorial por 365 a la n. Entonces con esto voy a encontrar siempre la probabilidad de que no cumplan el mismo día. Y luego, recuerden que esa cantidad que encuentre aquí, debo restárselo a 1. O sea, tengo que tener 1 menos toda esta expresión. De antemano les digo, entre más grande sea el número de estudiantes, pues mayor va a ser la probabilidad de que 2 o más estudiantes cumplan años el mismo día.